buenas noches. Estamos a 15 días de que un apagón dejó sin electricidad una buena parte del país y hasta la fecha no sabemos qué sucedió, salvo que, bueno, le crea la historia del pastizal, el documento aquel falso, etcétera. Más allá de ese tema concreto que es muy peligroso, muy preocupante, más lo que vimos en el metro hace unos días, que también denota problemas de mantenimiento o en CFE o en el propio metro, a mí lo que me está preocupando mucho es lo que nos dice de la seguridad energética hacia adelante. El gobierno actual decidió cambiar sus objetivos de política energética, se vale, cada gobierno tiene los objetivos que quiera tener, para eso fueron electos, pero que como que no han hecho la transición correcta, entre otras cosas, porque hay cosas que marcan la ley, que se deben estar haciendo que no están cumpliendo, y yo creo que ya tenemos más de un caso, Tesla, que decidió no ponerse en Jalisco porque no se le garantizaba el suministro de electricidad. Y para platicar esto, hemos invitado a quien sabe realmente de esto mucho, que es Enrique Ochoa, quien fuera director general de la Comisión Federal de Electricidad. Enrique, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Feliz año y lo mejor para todo el auditorio. Muchas ¿Cómo? gracias, Enrique. Pues yo estoy muy preocupado porque veo que aquí hay un límite adicional al crecimiento económico de este país. Por supuesto, se necesita energía eléctrica para crecer. Y una vez que superemos esta pandemia que ha sido muy lamentable en temas de salud, de desempleo y de inseguridad, México necesita recuperar la ruta del crecimiento, volver a generar empleos y con certeza volver a crecer. Para eso se necesitará energía eléctrica. Primero, suficiente. Segundo, que sea medioambientalmente positiva, es decir, poco contaminante. Y tercero, que sea económicamente del menor costo posible. De ahí la relevancia de impulsar las energías limpias y las energías renovables en el país, porque son las energías que pueden garantizar suministro oportuno, al mismo tiempo de ser las menos contaminantes y también las de menor costo para el desarrollo económico de México, para los individuos que las consumen, para los comercios que las necesitan y para las industrias generadoras de empleo en el país. Pero Yo son las lo que no causas del entendí fue apagón. no, este brinco entre el apagón y las energías limpias. Pero de pronto hay un apagón y se van con todo contra las energías limpias, lo cual lo único que hizo fue espantar aún más a las empresas, siendo que México es un país privilegiado, o corrígeme, pero en solar somos un país privilegiadísimo y podríamos Ahora, tener. Enrique, en el mismo sentido lo que dice Federico, ¿son culpables las energías limpias de que se haya caído el sistema? De ninguna manera, y aprovecho para saludar a Federico con mucho gusto. Claro que no, las energías renovables son la solución, no son el problema. Y se ha descrito en distintos espacios que el problema proviene en la red de transmisión, en una falla que se localiza en el estado de Tamaulipas y que normalmente el propio sistema se autoprotege y se acota una falla de transmisión a pocos metros, quizás algunos kilómetros. Lo que todavía no está claro es la causa raíz que explique por qué un problema de transmisión acotado a un espacio muy concreto en el estado de Tamaulipas no se hubiera podido controlar y derivó en un apagón que afectara a millones de familias mexicanas. Esa causa raíz la debe de explicar el CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía, porque ellos tienen toda la información técnica de lo que sucedió al momento de esa falla y las posibles interrupciones en el sistema. Porque lo que podemos entender es que el sistema, y ahí la CFE tiene un mérito, tuvo la capacidad de restablecerse a lo largo de 2 horas. Pero lo que no debió de haber ocurrido es el apagón. Es decir, se tiene que identificar puntualmente la causa raíz en el sistema de transmisión y también explicar por qué este no pudo haber sido acotado a un espacio corto territorial del país y que se propagó para afectar a millones de familias. Y eso nos permitiría prevenir apagones en el futuro y tener mejor certeza de cómo se administra el sistema eléctrico. Se requiere mucha más inversión en líneas de transmisión a lo largo y ancho del país y se requiere una explicación puntual del SENACE. Ahora, mi querido Enrique, el problema es que no ha habido inversión. Es decir, el sistema vive con lo que le heredaron del pasado. Ellos se quejan de que les heredaron una serie de plantas fotoeléctricas. Qué bueno, creo yo, que las tenemos, porque no han sido sustituido ese programa que ustedes le heredaron al actual gobierno, no ha sustituido por uno nuevo, porque no ha habido, hasta donde entiendo, pero corrígeme, un solo kilowatt adicional contratado, invertido, no entran en vigor, no entran a funcionar inmediatamente, pero no están ni siquiera en camino, de tal suerte que apagaron lo que ya se estaba desarrollando, líneas de transmisión,
más energías limpias, pero no han arrancado ni siquiera las suyas. Entonces tenemos un riesgo real de que en algunos meses o años tengamos una situación de la cual no se puede salir con rapidez porque estas inversiones toman 3, 4 o más años. Este es un problema que identificamos muy bien en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. De manera unánime, todos los legisladores, miembros de la comisión de todos los partidos políticos, incluyendo el partido en el gobierno, afirmamos que era un error bajarle el presupuesto a la Comisión Federal de Electricidad para el 2021. Se le bajó en cerca del 13% en términos reales. Es un error. Eso incluía una disminución en 30% en el mantenimiento de redes de transmisión, precisamente el problema que derivó en un apagón el 28 de diciembre y que tiene que prevenirse para el futuro. Pero también advertimos que no hay suficiente dinero para la Comisión Federal de Electricidad en el presupuesto del 2021 para nuevos programas de generación de energía eléctrica. Es decir, aprovechar los combustibles que tiene México como el gas natural más barato del mundo para generar energía eléctrica competitiva. Y más aún, aprovechar el cambio tecnológico en las energías limpias para, a través de mecanismos como subastas eléctricas, atraer los precios más bajos en el mundo para energías eólicas y energías solares. Ese es un complemento que ha mostrado ser eficaz en otras partes del mundo. Energía con gas natural, energía solar y energía eólica. Complementarias, pero las tres de bajos costos y le dan fortaleza a los sistemas eléctricos. Pero advertimos en la Comisión de Energía, y así lo dijimos en el Pleno de la Cámara de Diputados, que la reducción al presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad era un error. Lo es y lo sigue siendo. Bueno, de por sí a los mexicanos no se nos da muy bien lo del mantenimiento. Es decir, como que la cultura del mantenimiento, la idea de que tienes que invertir X porcentaje, algunos especialistas sitúan ese porcentaje en el 4% de la inversión que tengas hecha, necesitas invertir año con año para mantener más o menos y ahora pues estamos viendo este nuevo incidente del incendio en una de las centrales del metro de la Ciudad de México, también tiene que ver con un escaso mantenimiento. O sea, pues es que tarde o temprano lo pagas, es como si dejas de impermeabilizar tu casa, pues algún día vas a tener una gotera y nos estamos acercando a eso peligrosamente. Ahora, para las empresas pues no es atractivo que el aparato de administración o de suministro de electricidad no tenga buenas condiciones de mantenimiento. Bueno, y te doy un dato en el tema de mantenimiento y un dato en el tema de crecimiento. Las redes de transmisión crecieron del 2015 al 2018 en casi 4%, pero del 2018 al 2020 crecieron en menos del 2%. Pero advertimos en el presupuesto de egresos del 2021 que los proyectos de transmisión también vienen recortados y en consecuencia tienes menos dinero para la CFE en mantenimientos de redes de transmisión y menos dinero para inversión en redes de transmisión nuevas que son indispensables, que son un monopolio del Estado y que además se fijan tarifas importantes por la Comisión Reguladora de Energía que pagamos todos los mexicanos. Te doy un dato. Eso, Enrique, es donde la CFE gana dinero. Absolutamente, Carlos. En transmisión y distribución. Y es donde no están invirtiendo porque el nuevo modelo está pensado en que vas a poner una planta termoeléctrica de algún combustible fósil cerca de la demanda, cuando toda la teoría nueva es que hay que tener unas redes grandes que permitan estar compensando una zona del país con otra. Ese es exactamente el punto. Además, por otro lado, tienes una reducción en la inversión que más necesitas, porque como dan los datos de la cuenta pública, CFE Transmisión ha ganado dinero, cerca de 9,000 millones de pesos hace 2 años, y el año pasado cerca de 18,000 millones de pesos. Es decir, es una actividad que hace CFE Transmisión que le significa recursos a la empresa. Hay que dejarle esos recursos. En producción o gana muy poco o pierde dinero. Y ahora quieren meterle más dinero a producción, que tampoco existe, pero la idea es meterle más dinero a producción y dejar de gastar en invertir en las redes de distribución. Y ahí la ecuación es muy clara. El costo de generación depende en 80% del precio del combustible que utilizas. Entonces, si la Comisión Federal de Electricidad utiliza gas natural, el más barato del mundo, para generar energía eléctrica, su capacidad de generación es competitiva. Pero si utiliza el combustóleo, que es caro y contaminante, su energía eléctrica es cara, fuera de mercado y encarece al sistema nacional. Por eso la Comisión Federal de Electricidad ha hecho un programa ya de más de 3 sexenios de ir enfocándose a tener un abasto suficiente de gas natural que le permita desplazar los combustibles caros y contaminantes como son el combustóleo y el diésel
para tener un sistema eléctrico de generación moderno. Pero además, ya la Constitución permite que la generación de energía eléctrica se pueda hacer por privados en un principio que tiene la Constitución de economía mixta, donde se pueda competir, se pueda participar, se puede invertir, generar empleos y a través del despacho económico, es decir, que la energía eléctrica más barata se utilice primero, es que garantizas que esos avances tecnológicos, esa inversión, lleguen a beneficiar a la economía en su conjunto, a los consumidores domésticos o los consumidores de los negocios o de las industrias del país. Y se vuelve entonces un círculo virtuoso. Puede invertir el Estado, pueden invertir los privados utilizando tecnología de punta con los combustibles más económicos y menos contaminantes para generar energía eléctrica suficiente para crecer, pero de bajo costo y amigable con el medio ambiente. Esa es la ruta de progreso para México en el sector eléctrico y creo yo que es la ruta que deberemos de seguir hacia adelante. Yo lo veo de esta manera. Todos tenemos el derecho de producir y de consumir nuestra propia energía limpia. Nuestra energía en techos solares, en parques eólicos o en celdas fotovoltaicas, incluso en automóviles, que será el futuro, donde pueda cada consumidor en su departamento, en su casa habitación o en su negocio, generar la energía eléctrica de bajo costo y amigable para el medio ambiente, suficiente para que su negocio crezca, para que la economía familiar florezca y para que existan cada vez mejores empleos en el país. A mí me desespera comparar lo que ha visto uno en otros países, por ejemplo en Israel o en Alemania, en donde no hay casa que no tenga celdas fotovoltaicas y que esté de alguna manera ayudando a la producción de la energía que el país necesita. Y además, pues, esto beneficia a los hogares y en México como que no hemos logrado traducir el beneficio de los paneles y la posibilidad de que tú tengas en tu casa un consumo mucho menor o dependas menos de CFE. Pareciera que al contrario, que la CFE lo que quiere es que dependas de ella, cuando al país le saldría mucho mejor que fuéramos más independientes, que cada uno hiciera una inversión y que pudiéramos generar en nuestras azoteas energía para nuestros hogares, por lo menos, ¿no? La CFE, Federico, la CFE es la empresa de energía más importante del país y hacia donde ha desarrollado el cambio tecnológico en materia energética, la CFE será mucho más relevante que otras empresas de energía por los años por venir. Todo está enfocado a autos eléctricos, a paneles solares, a consumo intensivo de energía eléctrica, en telecomunicaciones. Por ejemplo, esta comunicación que hacemos antes lo hacíamos en el estudio, ahora lo hacemos a distancia utilizando energía eléctrica. Necesitamos energía eléctrica para crecer. La CFE será cada vez más importante, pero también el fortalecimiento de la CFE pasa por tener un sector privado fortalecido en México que aproveche los avances tecnológicos, que esté dispuesto a invertir oportunamente, porque lo que sería lamentable es que por el retraso en el plan de inversiones en generación o en transmisión, México no tenga la energía suficiente para crecer en el 2022, 23 y 24, una vez superada la pandemia. Eso es, yo creo que la principal preocupación del sistema eléctrico, que exista suficiente inversión oportuna, pública y privada, para garantizar que las industrias, los comercios y las familias tengan energía eléctrica suficiente, de bajo costo y amigable con el medio ambiente. Pues sí, pero por desgracia creo que el tema es apasionante, pero tenemos que cortar el programa, Enrique. Mil gracias por haber estado esta noche con nosotros. Ojalá y se repita. Federico, muchas gracias. Saludos a ti, saludos a Carlos y a todo el auditorio. Feliz año. Muchas gracias, Enrique. Por supuesto lo cortamos porque se acabó el tiempo, no por otra razón. Muchas gracias a todos y nos vemos el lunes acá en Primer Círculo.